Miguel Ángel, pintor y escultor. Cuando él esculpió en esa piedra la estatua conocida como Moisés, se quedó tan impresionado por lo que había hecho, y aquellos que han tenido por ahí la oportunidad de verlo, tiene las facciones, los rasgos de sabiduría y de la experiencia de la vida, y tiene una mirada como que a las personas que lo miran, como que Moisés está queriendo decir algo. En su imaginación, Miguel Ángel hizo esta escultura y al terminar le pareció tan perfecta, tan excelente, que de la emoción, con el cincel que tenía en sus manos, le golpeó en la rodilla y le dijo: habla. Porque para él estaba tan bien hecha que lo único que le faltaba era hablar. Pero era una escultura y ustedes saben que no podía ni puede hablar. Pero me preguntaba, si Moisés estuviera frente a nosotros y tuviera que decirnos algo, ¿qué nos diría en este tiempo? ¿Cuál sería su mensaje para nosotros hoy? Y lo he tomado precisamente de este pasaje del capítulo 11 de Hebreos. 5 palabras: rehúsa, escoge, deja, celebra y pasa. Fueron necesarias palabras fuertes y aún algunas de ellas negativas para describir las acciones de Moisés. Pero no se necesitan muchas palabras para describir muchas veces sus actitudes y las mías que tenemos hacia Dios y también hacia el mundo y las cosas de este mundo. Primera palabra: rehúsa. Diga usted: rehúsa. Rehusar se define en el diccionario como no querer o no aceptar algo. La Escritura nos dice que por la fe, siempre por la fe, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Según los historiadores, la madre postiza, por así decirlo, que lo recibió y lo acogió y lo crió, se llamó Hatshepsut. Y era una mujer muy bella, una mujer muy inteligente, y que sin lugar a dudas estaba trabajando sobre su hijo Moisés, que no era su hijo natural, pero al criarlo desde bebé muy pequeño, sin lugar a dudas lo estaba preparando para que el día de mañana ocupara el trono de rey. Moisés, en ese momento, siendo ya grande, enfrentó una crisis de identidad. Diga usted: identidad. Y la decisión, porque de eso se trata la vida. Usted y yo estamos obligados a tomar decisiones. La decisión de seguir adelante a pesar de. La decisión de volver atrás sabiendo el precio que vamos a pagar. Y también la decisión de quedarnos parados en el lugar sin hacer nada, sabiendo que Dios tiene la fuerza para ayudarnos a hacer mucho más de lo que ustedes y yo nos podamos imaginar. La palabra identidad significa conjunto de rasgos propios de una persona o un grupo que los caracteriza frente a los demás. Son rasgos, manera de hablar, manera de conducirse, hasta manera de vestirse, que lo identifican del resto de los demás. La identidad tiene que ver con lo que Cristo nos ha dado. Pero lamentablemente las iglesias en el mundo están perdiendo la identidad. Se están mezclando unos con otros y cada vez muchos que deberían ser líderes en las iglesias están más involucrados en las cosas del mundo que en el ministerio o servicio que le puedan dar a Dios y a su iglesia. Moisés, por adopción, podía seguir viviendo en el palacio, con todos los placeres, con todas las comodidades, con todos los privilegios, y usar esa ventaja para poder ayudar al pueblo hebreo. En contraste, estaba su familia natural, sus padres, sus hermanos y todo el pueblo del Señor, pero ellos eran esclavos. Digan ustedes: eran esclavos. Y decimos eran esclavos porque Dios vino a la vida de Moisés y a la vida de su pueblo para liberarlos. Si hay alguien en esta mañana que se está sintiendo esclavo, esclavo del pecado, esclavo de una pasión, esclavo de algo que lo está tomando, algún vicio o algo que está tomando su vida, el Señor ha venido para libertarlo. Si hay algún espíritu que está atormentando, algún espíritu que está engañando, el Señor lo reprenda en este mismo momento.
Porque Él ha venido a declarar libertad a los que estaban cautivos. Moisés, sin embargo, al ver a sus padres naturales, a su pueblo, el pueblo de Dios, que eran esclavos, que no tenían propiedad, que estaban siendo en todo momento maltratados, no tenían ninguna oportunidad. Y creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos llegado a conocer al Señor cuando no teníamos oportunidad. Cuando nuestra salud no tenía oportunidad de salir adelante. Cuando nuestro trabajo no tenía oportunidad de bendecirnos en cuanto a la economía. Cuando nuestra salud no había oportunidad porque los médicos decían es imposible. Cuando nuestro matrimonio estaba destruido en 1000 pedazos y no teníamos oportunidad de recuperarlos. Pero alguien nos habló de Cristo. Alguien nos habló de la fe en Dios y en el poder de su fuerza. Alguien nos dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza, grandes cosas vas a hacer. Y es por eso que cuando le abrimos el corazón a esa pequeñita fe que podíamos tener en nuestra vida, se encendió una pasión, se encendió un cambio, pero también una renovación y una restauración. Nuestra vida fue sanada, nuestra economía fue prosperada, nuestros matrimonios se fortalecieron, fueron sanados y nuestros hijos a través de un matrimonio sano fueron y crecieron también sanos, emocional, espiritual y físicamente. Alabado sea el Señor. Moisés por la fe salió de Egipto. Años más tarde también José se encontró en Egipto y por la fe se quedó en Egipto. Uno salió porque era el plan de Dios que Moisés y todo su pueblo salieran de Egipto, la tierra de esclavitud, hacia la tierra prometida. Siglos más tarde José estaría en Egipto, pero él no salió, también cumpliendo la voluntad de Dios. Es decir, que ustedes y yo tenemos que ser sensibles a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en nuestras familias, pero conforme a su propósito. No es lo que ustedes o yo queremos, sino es la voluntad de Dios en nuestra vida. Amén. Alabado sea el Señor. Moisés rehusó. La Biblia dice claramente, Moisés dijo no a los honores y a las ventajas temporales. ¿Por qué? Porque él tenía sobre sí un llamamiento superior. Yo no sé si ustedes se dan cuenta del privilegio que tenemos de que Dios nos ha llamado con un llamamiento superior. Alabado sea el Señor, porque su llamamiento va a traspasar el día de mañana los cielos de los cielos para estar en la misma gloria de Dios. Hace muchos años, creo que ya no cuento esa historia que me lastimó mucho allí en la primaria. Creo que estaba en quinto grado, sexto grado, y siempre estaba el mejor alumno, el que sacaba 10 en todo, y era el abanderado. Pero el abanderado ese día se había portado mal. Entonces la señorita me dijo, hoy vas a pasar vos a la bandera. Cuando termina el día de clases para arriar la bandera. Y me sentí feliz. Dije, wow, qué emocionado que estaba. No veía la hora que terminara la clase para poder reunirnos en el patio y delante de todos estar ahí en el mástil para bajar la bandera. Y estábamos todos formaditos, mi corazón latía fuertemente, esperando la oportunidad. Y cuando llegó el momento que todos de cada grado empezaron a pasar, yo también empecé a pasar. Pero mi señorita me puso el brazo en el pecho y me dijo, no, quédate. Y lo hizo pasar a Juan Carlos, ese era su nombre. Lo hizo pasar a él. Muchas veces pasamos situaciones en la vida donde algo o alguien nos pone el brazo. Cuando tenemos todas las posibilidades, cuando parecía que todo iba a ir bien, cuando parecía que teníamos todo en orden, todo enfilado para grandes bendiciones, para gozo, para alegría y prosperidad, algo o alguien nos puso el brazo. Algo o alguien siempre va a venir a ponerte el brazo para detener tu vida, para que no tengas paz, para que no tengas felicidad, para que no puedas criar a tus hijos en salud. Pero para eso ha aparecido el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Alabado sea el Señor.
Moisés entendía que sobre él había un llamamiento superior. Y a veces, hermanos, nosotros no entendemos que tenemos sobre nuestra vida un llamamiento superior. Que Dios nos ha catalogado como importantes delante de sus ojos. Que somos reyes y sacerdotes para Dios. Que formamos parte de una nación santa. Un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque estábamos en tinieblas, estábamos muertos, estamos completamente perdidos. Pero Cristo vino para traer su luz, iluminar nuestra mente y nuestro corazón para entender el propósito tan maravilloso y ese llamamiento supremo de los cuales ustedes y yo somos parte en este tiempo. Moisés no aprobaría el compromiso con ventajas o prácticas dudosas, como a veces sucede con los políticos en nuestro país. Moisés abandonó Egipto, en primer lugar lo abandonó en su corazón. Y luego, cuando llegó el momento y el tiempo, lo abandonó retirando físicamente de la tierra de Egipto. Y ese es el primer paso. No podemos planear, no podemos planificar cosas o bendiciones que Dios puede darnos si primero no abandonamos Egipto en nuestro corazón. Dios necesita, para hacer algo, empezar en nuestro corazón. Por eso Él dice en su palabra: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. No está diciendo que Dios va a mirar por nuestros caminos. No, somos usted y yo los que tenemos que mirar los caminos de Dios. Pero claro, ¿cómo vamos a mirar los caminos de Dios si no leemos la Biblia? ¿Cómo vamos a recibir fe si la fe se recibe por leer la palabra de Dios? Estamos tan ocupados en tantas cosas, en tantos quehaceres, trabajo, estudio, responsabilidades. Cuando tenemos un tiempito, tenemos el celular con la Biblia, pero no la usamos. Es preferible tomarnos un tiempo en Facebook, en Instagram o jugar a los jueguitos. Cling, 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 y ahí estamos. Y nos olvidamos que Dios mismo, por medio de Jesucristo, dijo: las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Si hay alguien en esta mañana que desea el Espíritu de Dios, si hay alguien que en esta mañana desea el poder y la vida de Dios, vuélvase a las Escrituras. Vuélvase a Dios con todo su poder y comience a leer la Biblia como corresponde. ¿Para qué? Para recibir fe. Para poder recibir esa fuerza que nos da la fe. Para ver lo imposible que pueda tener usted delante suyo hecho realidad. Alabado sea el Señor. Dijimos que la primera palabra es rehusar. Nosotros como creyentes tenemos que aprender a rehusar a aquellas cosas que sabemos que van a afectar nuestra vida, nuestra familia, nuestra economía, nuestro presente, pero también nuestro futuro. Pero nuevamente, si usted no conoce lo que tiene que rechazar, lo que tiene que rehusar, porque no lee la Biblia, es imposible. Y una de las cosas que ha perdido terreno la iglesia apostólica, la iglesia evangélica, en todas las denominaciones en las últimas décadas, es que cada vez está leyendo menos la Biblia, la palabra de Dios. Y es por eso que fracasamos, es por eso que hay dolor, es por eso que vienen enfermedades muchas veces que Dios no ha planeado, es por eso que muchos matrimonios se deshacen en 1000 pedazos, quedando los hijos completamente destruidos o desanimados o frustrados. No es el plan de Dios que usted sufra. No es el plan de Dios que usted la pase mal, aunque a veces tendremos que hacerlo conforme a lo que Dios permite en su palabra. Pero muchas veces somos nosotros los que atraemos las maldiciones sobre nuestra vida. Segunda palabra, escogió. Diga usted, escogió. Es importante entender que después de rehusar aquello que yo sé que me va a afectar, que me va a hacer mal, no solamente a mí, sino también a mi familia. Después de rehusar, yo tengo que aprender también a elegir. Pero nuevamente, si no leo la Biblia, no puedo saber lo que es malo, ni tampoco puedo saber lo que es bueno. Por lo tanto, para poder rehusar, también tengo que aprender a elegir, a escoger. La Biblia define la palabra escoger como elegir una o más cosas o personas, entre otras. Hace más de 30 años con la hermana Nelly elegimos entre muchas personas a Jesús. Alabado sea el Señor. Elegimos a Jesús.
Y seguimos sirviéndole a Jesús. Porque es el primero que ponemos delante de nuestra vida. Servirle, honrarle, amarle, adorarle, alabarle. Porque Él es el secreto de nuestra vida, de nuestra fuerza, de nuestra sabiduría. Y también el que nos ha llamado a ese supremo llamamiento. Moisés no vivió una vida triste y negativa por haber rehusado ciertas cosas. Algunos dicen los evangélicos son todos aburridos. No saben, no tienen idea. La pasamos bien, nos divertimos, nos reímos, sin necesidad de drogas, sin necesidad de alcohol, sin necesidad de baile, sin necesidad de todas esas cosas que lo vemos que el mundo practica y terminan muertos por sobredosis, por disparos, por pelea y por tantas cosas. Nosotros sí nos divertimos, pero nuestra diversión viene de parte de Dios. La pasamos bien, nos sentimos bendecidos, nos sentimos felices de compartir tiempo con otros, sean creyentes o no creyentes, porque Dios ha puesto algo hermoso y maravilloso en nuestras vidas. Rehusar es el comienzo para escoger algo mejor. De eso se trata. Cuando usted rechaza, rehúsa algo y tiene la posibilidad de elegir, no puede elegir lo peor. No puede elegir lo que ya eligió muchas veces y así le fue. Tiene que aprender que al rehusar, usted también tiene la oportunidad que Dios le da para escoger lo bueno, lo que va a ser de bien para usted, de bendición para su familia, para su economía y todas las áreas de su vida. Él escogió, Moisés escogió, miren ustedes, ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar los deleites temporales del pecado. La gente de este mundo disfruta muchas cosas temporalmente. Necesitan ser felices y pasarla bien ya. No importa si mañana mueren o pase lo que pase. Nosotros como creyentes por medio de la fe no nos interesa lo que pueda pasar en este tiempo, aunque lo planificamos, aunque vivimos con preocupación y tratamos de organizar nuestra vida. Pero ese supremo llamamiento no nos habla de acá, sino nos habla de allá. Nos habla que el día de mañana Dios nos ha prometido estar con Él por toda la eternidad. Pero también no nos olvidamos que el otro extremo de la eternidad está la eternidad de Dios, que la Biblia llama infierno. Hable con cualquier persona y pregúntale, ¿vos vas a ir al cielo? Todos se van a ir al cielo. Vaya a una cárcel y pregunta, ¿por qué estás acá? Y por culpa del juez, y por culpa del otro, ninguno es culpable. Sin embargo, la Biblia dice que todos y cada uno de nosotros somos culpables y responsables delante de Dios. Y Jesús lo que hizo al morir en la cruz es cargar todas nuestras culpas, todos nuestros pesares, todos nuestros dolores, todas nuestras enfermedades, todas nuestras tristezas y frustraciones, la cargó sobre Él y la llevó crucificándola en madero para que ninguna de esas cosas tuviera poder contra nosotros. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Moisés escogió el ser maltratado que gozar, que disfrutarlo, pasarla bien un tiempito en el palacio con todos los privilegios y todas las bendiciones, entre comillas, que podía tener en ese palacio. Dios nos dio a usted el poder y la autoridad de elegir. Dios no nos obliga. Dios no te obliga a venir al culto. Dios no te obliga a orar. Dios no te obliga a leer la Biblia. Dios no te obliga a servir a los demás. Pero cuando uno se convierte de verdad, no necesitamos que Dios nos obligue. Sale de nuestro corazón, porque ese es el ADN de Jesucristo. Jesús le dijo a sus discípulos, siendo quien soy, yo estoy entre ustedes como el que sirve, el ejemplo supremo de servicio y de amor sacrificado. Alabado sea el Señor. Dios nos dio poder para poder elegir. Y Moisés se agradó y se inclinó a tomar la decisión de la buena voluntad, como dice el libro de Romanos, la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios, que Dios tiene preparado para tu vida, y el tiempo también, porque la voluntad de Dios va acompañado de un tiempo para cada cosa. Siempre, aunque usted y yo no lo creamos, aunque dudemos, siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Pero para eso también Dios nos ha dado la paciencia. Porque la Biblia misma dice, refiriendo a la salvación del alma, dice, con paciencia ganaréis vuestras almas. Y algunos
por una chispita de locura, no solamente perdieron la salvación de su alma, sino perdieron a su familia, perdieron lo que tenía, sus hijos y todo, no solamente lo económico, sino todo lo que era realmente de valor en su vida. En Deuteronomio capítulo 30, Dios habla a Moisés y habla al pueblo de Dios. Y en la Reina Valera tiene como subtítulo condiciones para la restauración y la bendición. Condiciones para la restauración y la bendición. Hay ciertas casas que se especializan en restaurar muebles antiguos. ¿Sí? Y allí le llevan un mueble arruinado, lleno de tierra, que no vale ni 2 pesos. Pero el restaurador sabe cómo limpiarlo, cómo pintarlo, cómo lijarlo, cómo corregir, cómo ponerle la parte que falta, tal vez una manijita, algo. Se toma el tiempo, el trabajo, porque es especialista en restauración. Y cuando uno ve ese mueble que en lugar de 2 pesos ahora vale, no sé, 200.000 o 300.000 y está brilloso y parece nuevo, nos quedamos sorprendidos. Eso es restauración. Lo mismo hace Dios con tu vida y con la mía. Venimos arruinados por el pecado. Venimos totalmente destrozados por el diablo. Venimos completamente lastimados, heridos, frustrados, con odios, con rencores, con amarguras. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, Dios nos toma sin valer 2 pesos para los demás, incluyendo por ahí para nuestra familia. Y Dios comienza a restaurar. El restaurador de restauradores comienza a sacar la suciedad del pecado, comienza a limpiar, comienza a colocar las cosas que nos faltan, gozo, paz, felicidad, alabado sea el Señor. Y de ese o de esa que no valíamos ni 2 pesos, que no daban nada por nosotros, Dios nos restaura completamente y nos deja como nuevos. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren bendición de Dios? Seguro que sí. Pero la iglesia no fue llamada para ser bendecida. No se asusten. Porque hay cosas que son bendición y ustedes y yo no entendemos que sean bendición. Muchas veces el sufrimiento, la persecución, las heridas, una enfermedad son bendición. Porque nos dan la posibilidad de aferrarnos a Jesucristo, de confiar en Él o de rendirnos y volver al mundo que vivíamos antes. Restauración y bendición. Todos queremos la bendición de Dios. Pero muchas veces, escuche bien esto, la bendición no va a venir si primero no hay restauración. Usted y yo necesitamos ser restaurados para luego el Señor depositar su bendición o sus bendiciones sobre nosotros. Dios no va a depositar sus bendiciones en un corazón que no perdona, en un corazón lleno de amargura, en un corazón que está herido o en una persona que es incrédula a lo que Dios tiene preparado para ella. Y en ese texto de Deuteronomio 30, verso 19, en condiciones para la restauración y la bendición dice: en este día te pongo al cielo y a la tierra por testigo contra ustedes, de que les he dado a elegir, diga usted elegir, entre la vida y la muerte, y entre la bendición y la maldición. Escojan pues la vida para que vivan ustedes y sus descendientes. Cuando Dios te está mirando, no te está mirando solo a vos, está mirando a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pero pastor, yo soy soltero, soltera, no tengo novios todavía. Dios ya está y ya conoce quién será tu novio, tu novia y los hijos de tus hijos. Porque Él es Dios y Dios se mueve de la eternidad a la eternidad. Escojan pues la vida para que vivan ustedes y sus descendientes. Amen al Señor su Dios, obedézcanle y sean fieles, porque de ello depende la vida de ustedes. Amén. Moisés tomó la decisión correcta porque tenía un sentido de valores correcto. No era un alocado. Conocía a Dios, conocía la palabra de Dios y conocía las promesas de Dios. Y algunos se mueven. Sí, va. Vamos a ver lo que sale de esto. No, hermanos, la vida cristiana no es eso. La vida cristiana, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden.
Y justamente usted y yo venimos a los pies de Cristo completamente desordenados, con vicios, con pasiones desordenadas, adúlteros, fornicarios, visitando a cuantos falsos dioses, adorando imágenes, yendo a los curanderos, a los psicólogos, a los parapsicólogos, a los que tiran las cartas. Fíjense usted de Boca, tenían uno ahí que el brujo de Boca, sí, no, va a salir campeón. El único que tiene respuesta positiva para nosotros es Dios, hermanos. Pero usted y yo no la podemos conocer si no leemos la Biblia, la palabra de Dios. Moisés estimó, evaluó la situación a la luz de la palabra de Dios y de las promesas que Dios había dado. No fue una decisión fácil para Moisés. No dijo, sí, listo, lo hagamos. No fue fácil. Nos imaginamos que habrá tenido noches sin dormir pensando en esto, porque tenía que tomar una decisión que iba mucho más allá de su vida. Pero tomó la decisión correcta y no se arrepintió. ¿Por qué? Porque Moisés tenía la vista puesta en la recompensa que Dios le había prometido que le daría algún día. Algunos creyentes se comportan como niños. No, si no me lo das ahora no voy. Sí, yo quiero ahora esto ya. Y así hacen con Dios. Y no recibimos por ese mismo motivo. Porque Dios espera que usted y yo seamos obedientes, que vayamos, para que así como vayamos, Dios envía su presencia y su bendición. Saber evaluar bien las situaciones de la vida es muchas veces la diferencia entre el éxito y el fracaso. Si fracasamos en nuestra vida, si fracasamos en nuestro noviazgo, si fracasamos en nuestro matrimonio, si fracasamos en la crianza de nuestros hijos, si fracasamos en la economía y en tantas áreas de nuestra vida, es porque no hemos evaluado, no hemos pensado, no hemos tomado las decisiones correctas, porque siempre ustedes y yo tendremos a Dios de nuestro lado. Tercer palabra, dejó, diga usted dejó. Dejar se define como soltar algo, retirarse, apartarse de algo o de alguien. Moisés nos dice que por la fe dejó Egipto. Si usted lee ese texto que leímos al principio, todo comienza por la fe. Por la fe hizo esto, por la fe hizo aquello, por la fe y por la fe. Es por la fe, hermanos. Es por la fe en Dios. Rompió completamente los lazos que lo unían a su vieja vida. Y usted y yo tenemos que hacer eso todos los días. Porque a veces a ustedes y a mí se nos presentan imágenes de lo que éramos antes, de la felicidad, entre comillas, que el diablo nos quiere mostrar de antes de conocer. ¿No ves? Ahora vas a la iglesia y mira lo que te pasa y mira lo otro. Y nos olvidamos. Recordamos por ahí lo malo que nos está pasando y nos olvidamos de las tan grandes bendiciones que Dios nos ha dado hasta ahora, sin a veces darnos cuenta que la más importante de todas es el día de mañana, la vida eterna. Isaías capítulo 10 dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Alabado sea el Señor. Dios ha venido en esta mañana a quitar toda carga. Jesús hace 2000 años dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En esta profecía Isaías nos dice claramente que Dios viene a quitar todo peso de más que tu vida y la mía tenga. Y no solo eso, dice que va a pudrir la unción, el poder de Dios, va a pudrir ese yugo. El yugo era una madera que se le colocaba a los bueyes, un buey fuerte y el otro jovencito que quería ir rápido, pero el buey ya sabía que si el buey jovencito le daba con todo, se iba a fatigar y podía morir. En cambio, el buey ya viejo, con experiencia, tranqui. Y entonces con ese yugo lo mantenía al ladito. Pero también Dios nos dice que el diablo muchas veces nos coloca un yugo espiritual sobre nuestra vida. Nos coloca un yugo que solamente Dios puede romper. No progresamos,
Nos enfermamos, empieza a haber crisis, sentimos que en la casa en nuestro hogar no hay paz, que están sucediendo cosas que no nos explicamos, es porque estamos atados con un yugo espiritual. Y solamente el poder de Dios tiene la unción para romper todo yugo de esclavitud. No un parche, no un atadito con alambre para que aguantes hasta la semana que viene, sino Dios viene a romper ataduras, viene a romper ligaduras de muerte, viene a darte vida en el nombre de Jesús. Pero para eso necesitamos fe, como la tuvo Moisés, por la fe. En Lucas capítulo 4, escucha bien esto. Jesús cita la profecía de Isaías en el Antiguo Testamento y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Tremendo. Vista a los ciegos. Si alguien dijo hace mucho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Ojalá el Señor abra nuestros ojos espirituales en esta mañana para darnos cuenta de la realidad espiritual que hay a nuestro alrededor, de la realidad en la cual vivimos, de las cosas que hemos dejado y de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. En Gálatas capítulo 5 Pablo dijo: Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Moisés, para terminar, no tuvo planes secretos de regresar. No tuvo intereses o inversiones en la tierra de Egipto. Moisés salió completamente libre de todo ello. ¿Para qué? Para ir a la tierra que Dios le había prometido. Cuarta palabra, celebró. Diga usted, celebró. ¿Cuántos celebran al Señor? Hoy nuestro hermano Eduardo decía: algunos parece que estamos clavados con clavo al piso. Celebramos la presencia del Señor. ¿Cuántas veces celebramos un cumpleaños, agasajamos, nos divertimos, la pasamos bien? ¿Cuánto más cuando venimos a celebrar la presencia del Señor, a disfrutar de las maravillas de Dios, pero también de lo que Dios tiene preparado para nosotros? Alabado sea Dios. Moisés dice que celebró la Pascua. Para poder celebrar, primero debemos tener fe, y la fe viene por la palabra de Dios. Luego debemos rehusar las cosas que sabemos que a Dios no le agradan, para poder entonces elegir aquellas cosas que realmente son buenas y beneficiosas para nuestra vida. Celebramos un cumpleaños por lo que pasó hace años atrás cuando nacimos, ¿verdad? Celebramos hoy, no lo que sucede hoy, sino que hace tantos años, 54 en mi caso. ¿Por qué se ríen? Celebramos hoy lo que sucedió hace años. De la misma manera, usted y yo nos reunimos para celebrar la presencia del Señor, sabiendo que hace 2000 años atrás Cristo murió, Cristo fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y Él vive, y vive para siempre. Alabado sea el Señor. Moisés confió en Dios y por eso pudo celebrar. El Salmo 150 dice: alabemos a nuestro Dios, alabemos su poder en el cielo, alabemos su grandeza, sus grandes acciones, alabemos su incomparable grandeza, alabemos con toda clase de instrumentos, que alaben a Dios todos los seres vivos, alabemos a nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Es más fácil, lamentablemente, ceder al desánimo y tener lástima de uno mismo. El pobrecito yo. La pobrecita yo. Pero no dé lástima. Levante su cabeza. Está Cristo con usted. Cristo tiene fe. La fe que usted necesita. Cristo le da esperanza por medio de esa fe, para que no ande todo el tiempo triste. Una sonrisa. Hay creyentes que no se ríen nunca, que no disfrutan la vida. Siempre digo, parece que a la mañana antes de levantarse se toman un vaso de vinagre. Es cierto que podemos tener un día difícil, pero no todos los días, no toda la semana, no todos los meses. ¿Qué mensaje nosotros le damos a los demás?
El mensaje es que Cristo es nuestra paz, que Cristo nos da seguridad, que Cristo es nuestro sanador, que Él es nuestra fe, que Él es nuestra esperanza. Alabado sea el Señor. Y no es para que nos estemos toda la vida cristiana arrastrándonos por el piso. No nos llamó a eso. Eso es lo que quiere el diablo. Que nos arrastremos, que volvamos a nuestra vieja vida. Pero el Señor vino para romper toda cadena y toda atadura y lo hace en este mismo momento si lo creemos por la fe. Y la última palabra, pasó. Diga usted, pasó. Hebreos capítulo 11, verso 27 dice, por la fe dejó Egipto, no teniendo temor a la ira del rey, porque, fíjense la expresión que uso, se sostuvo como viendo al invisible. En estos días vimos en los noticieros huracanes y grandes tormentas con fuerte viento y lluvia, y veíamos a los autos que pasaban empujados por el fuerte viento, motos que daban vuelta y a gente aferrada sosteniéndose a una parada de colectivo, algún caño, algo que había ahí sosteniendo, soplaba. Y la imagen que recibimos en este texto de la Escritura en Hebreos es que Moisés tuvo problemas. Imagínense llevar de la tierra de Egipto, de la tierra de esclavitud, la tierra prometida, se dice, alrededor de 2 millones de personas. ¿Cuántos problemas habrá tenido? ¿Cuánta ansiedad? Pero en los momentos de crisis, él se sostuvo como viendo al invisible. Moisés no veía a Dios en muchos momentos de su vida, como ustedes y yo no lo vemos. Pero eso no significa que Dios no está. Dios siempre está. Jesucristo mismo dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Hermano, cruzaron un mar con la tierra seca, completamente seca, porque Dios se encargó de abrir ese mar. Y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, fueron todos ahogados. Por la fe se sostuvo como viendo al invisible. Terminando este mensaje, quiero decirle, hermanos, que todos ustedes, como yo, tendremos delante de nuestra vida, mientras avancemos a la vida eterna, habrá montañas, grandes montañas. Habrá mares rojos que parecen insalvables, que parece que no vamos a poder, y vamos a ver el enemigo que viene atrás como el ejército de Faraón que venía a destruir al pueblo de Dios. También tendremos que atravesar en algún momento grandes desiertos. Pero es ahí donde usted y yo nos sostenemos por la fe mirando al invisible. No lo veo. Es más, no lo siento. Pero su palabra me dice que está conmigo. Las personas que comúnmente llamamos locas, los enfermos mentales, suelen delirar y ver cosas, ver personas o imaginarse cosas y ver personajes o situaciones que los demás no ven. La fe que Dios nos ha dado es tener visiones, pero no visiones raras, ni tampoco es actuar de una manera fantasiosa. Hay una diferencia entre la fe en Dios y la locura. Es que el loco ve algo invisible que se origina en su propia mente. Pero la visión del creyente se origina en las promesas que Dios ha establecido en su palabra. Y ese es su fundamento firme para tener esperanza aún en medio de la prueba. Hace muchos años atrás, un pastor se tenía que trasladar de una provincia a otra para poder comenzar allí un nuevo ministerio en una iglesia. Y le preguntaron al pastor cuándo se iba, cuándo se mudaba con su familia, y le dijo, me voy a mudar y me voy a establecer ya para empezar a servir al Señor cuando ya no deje nada, no me quede nada en mi casa.
Cuando haya vendido todo y no tenga nada, allí voy a comenzar. Y le preguntaron por qué. Es porque mientras me quede algo allá, en algún momento voy a pensar en lo que dejé. Y a veces ese es nuestro error. Pensar y concentrarnos en lo que dejamos, en lugar de mirar por la fe a todo lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Usted y yo no somos perfectos. Solamente Dios es perfecto. Usted y yo podemos pecar y la Biblia dice que si nos arrepentimos, Dios es amplio en perdonar nuestros pecados. Podemos cometer errores y siempre, una y otra vez, siempre Dios nos dará una nueva responsabilidad. Quiero invitarlos a que se pongan de pie. Y hay dos palabras que definen nuestra fe: confianza y certeza. Diga usted, confianza y certeza. Ambas, la confianza y la certeza, necesitan un punto inicial. ¿Cuál es? El punto inicial de la fe es creer en el carácter de Dios. Él es quien dice ser que es. ¿Amén? ¿Se entendió? Él es lo que dice en su palabra que es. Y el punto final a la confianza y a la certeza es creer en las promesas de Dios. Es decir, creemos por la fe que Dios hará lo que Él ha prometido en su palabra. Cuando creemos que Dios cumplirá su promesa, a pesar de no verlas todavía hechas realidad, entonces ustedes y yo estamos mostrando una fe verdadera. Adoramos al Señor. 5 palabras: rehúsa, escoge, deja, celebra y pasa a tomar la bendición.